Hola amigos, bienvenidos a esta nueva meditación, la segunda de este día. Estamos en el día tercero y es la meditación número 7. Ustedes tienen en su mano las hojitas, así que las leo junto con ustedes. Dice: ejercicios espirituales, segunda etapa online, ofrecidos por el Centro de Espiritualidad Ignaciana Casa Manresa, año 2020. Número 7, segunda meditación del reino. Meditación global de San Ignacio, las dos banderas. Esta es una meditación muy típica de Ignacio, muy profunda, muy bonita, que puede marcar mucho nuestra manera de entender la vida y entender el mundo. Leo la introducción, número 1. Las dos banderas es una reflexión, meditación, en forma de parábola, que propone San Ignacio en esta parte de los ejercicios. Nos ayuda en lo que es el discernimiento y la toma de decisiones. De hecho, va a haber 3 meditaciones globales. Esta es la primera de las 3, que es muy importante. Esta nos va a dar criterios para elegir. En el texto de San Ignacio se presenta el mundo, toda la realidad, y se presenta mi propia persona dentro de ese mundo. Ambos, el mundo y yo, afectados por 2 caudillos diferentes, que nos invitan a 2 estilos de vida diferentes, incluso opuestos. Un caudillo es Satanás, el espíritu del mal, y el otro caudillo es Jesús, el Hijo de Dios, quien encarna el bien y la bondad del Padre. Hay un gráfico que aparece abajo en el número 4, pero yo quiero presentarlo ahora en pantalla para que sea más fácil seguir los pasos de la meditación. Voy a ir describiendo paso a paso el desarrollo gráfico de este dibujo que nos puede ayudar tanto. Aquí aparece el esquema gráfico de las 2 banderas. Es una manera de ilustrar con dibujos, con gráficos, una meditación que puede ser difícil, pero con este gráfico se facilita mucho. Ese círculo azul representa por una parte el mundo donde vivimos, todas las personas, las estructuras, todo lo que existe en este mundo. Pero también me representa a mí mismo, o sea, a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a todos. Porque tanto en el mundo como dentro de nosotros mismos hay a veces una lucha de fuerzas, de dinamismo que son opuestos. Por eso podemos trazar como esta raya que divide el mundo por la mitad y a mí mismo por la mitad, para distinguir entonces esas 2 fuerzas que están presentes en todos los momentos de nuestra vida. Ignacio descubre estas fuerzas y él imagina que fueran 2 ejércitos, 2 bandos que compiten dentro de nosotros. Un bando, una bandera, es esta, la bandera de Satanás, que es el caudillo de ese bando, tiene su ejército. Y la otra bandera es esta de Jesús, que también tiene su grupo de amigos, sus seguidores, sus discípulos. Ahí estamos nosotros. Cada caudillo tiene su propio discurso, su propio pensamiento, y le pide a sus seguidores que lo difundan, que lo divulguen. Vamos a ver primero cuál es el discurso, el pensamiento de Satanás, el espíritu del mal, y cómo nos tienta. En concreto aquí aparece la primera tentación, tentar en riqueza. O sea, en hacerse rico, en tener toda clase de posesiones, de bienes materiales. Siempre es el primer paso, siempre es el primer momento en el camino del mal espíritu. La riqueza, enriquecernos, llega a tener una fuerza enorme en nosotros y nos arrastra sin que nos demos cuenta. Cuanto más riqueza, más ansia de riqueza. De esa situación de riqueza, de ese estatus social del rico, nace que las personas pues se le acercan, lo celebran, le sacan fotos, y nace el segundo escalón, que es los honores. Son personas que son muy honradas por los demás, muy celebradas, muy prestigiosas. Todo el mundo les hace reverencia, todo el mundo los aprecia, en parte por interés, para ver si se les pega algo de esa riqueza. Pero ciertamente ellos se sienten engrandecidos
y a medida que se van engrandeciendo se están preparando para la siguiente tentación, que es el tercer escalón, la soberbia. La soberbia realmente es esa actitud de sentirse superior a los demás, es un orgullo que no tiene límites. Y la persona en algunos momentos llega a sentir incluso que es como Dios, que puede disponer de todo, incluso de la vida de los demás. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, en los zares de la droga. Estos personajes que se hacen famosos por la distribución de la droga, se hacen millonarios y llegan a disponer de la vida de otros. Se convierten realmente en una fuerza del mal. Frente a este discurso del enemigo, aparece el discurso de Jesús, su pensamiento y su camino. Jesús pide a sus apóstoles que inviten en primer lugar a pobreza. Fíjense que es exactamente lo contrario de la riqueza. Pobreza en el sentido de abstenerse de cosas que no son necesarias, de no acumular por gusto, de no afectarse demasiado por la riqueza. Y siempre la pobreza trae como consecuencia un cierto desprecio, que son los oprobios. El pobre es despreciado, es maltratado, es humillado. Jesús pasó por esto, San Pablo pasó por esto, San Ignacio pasó por esto, por eso lo conoce. El que empieza ese camino se convierte a veces en motivo de burla para los demás, y ahí vienen los oprobios. Pero los oprobios están preparando el camino para la más grande de las virtudes, que es la humildad. La humildad es la verdad, es saber quiénes somos, quién es Dios, es conocer las cosas en su realidad, y es aceptar que somos pequeños, que somos frágiles, que no somos dioses, sino seres humanos con muchas limitaciones, pero también con ese regalo tan grande que es el amor de Dios, que nos redime, que nos salva. Este es el camino que nos presenta Jesús. Es bueno aclarar una idea. La palabra pobreza puede ser malentendida si uno cree que Jesús nos está invitando a la pobreza sociológica, la pobreza de los países pobres, de los barrios pobres, personas que no tienen vivienda o que tienen unas viviendas muy miserables, que no tienen trabajo, que picotean por aquí y por allá, personas que no pueden ir a la escuela, que tienen que estar buscándosela cada día. Ciertamente esa no es la invitación de Jesús. Él no quiere que pasemos por eso. Esa pobreza es un pecado social, hay que combatirla. Pobreza aquí tiene otro sentido y se puede resumir en la palabra vida sencilla. Llevar una vida sencilla, aunque uno tenga millones, es casi imposible, pero hay gente que lo logra, ¿no? O sea, mantenerse siempre siendo una persona humilde, una persona sencilla, que tiene su dinero para hacer el bien, no para encaramarse encima de los demás, y que sabe dar a lo que posee un acento de servicio, de amor y de servicio a los demás. Bien, este es el esquema gráfico de las dos banderas. Con este gráfico delante, ustedes lo tienen en el folleto, pues pueden comenzar la parte ya de meditación. En la hojita, en la número 2, dice así: la primera bandera, el discurso de Satanás. ¿Cuál es la propuesta de Satanás? Ignacio lo describe desde una cátedra de fuego y humo. Satanás nos presenta 3 valores, 3 criterios. Primero, la riqueza; segundo, el honor; tercero, la soberbia. Son como 3 escalones de una espiral creciente de perdición y corrupción que no tiene límites. Estos 3 criterios, convertidos en antivalores, se vuelven como una trampa que nos incita en todos los momentos de nuestra vida. Pueden desviar a cualquiera del buen camino del Señor, camino de amor y servicio. Nos llevan al egoísmo absoluto, son destructivos, son excluyentes. Explicando un poquito más, uno puede ver, y yo conozco personas que han caído en esto, que comienzan una vida normal, una vida de servicio, vamos a poner un médico, un ingeniero, un abogado, un maestro, o sea, personas que tienen una profesión y son buenos, o sea, se dedican a servir a las personas, la gente les coge aprecio porque son buenos servidores. Pongamos el caso de un médico que tiene un consultorio
y que es muy amable con sus pacientes, abre las puertas a todas horas, cuando la persona no tiene dinero pues no le cobra, hace visitas a la familia para ir a los enfermos que no pueden moverse, o sea, una persona de amor y de servicio muy grande. Pero esa vida recibe muchas veces muchos beneficios económicos y poco a poco esta persona empieza a recibir más dinero y empieza a hacerse rico, empieza a acumular cierta riqueza, abre cuentas en banco, tiene más propiedades y poco a poco empieza un dinamismo de más riqueza, cada vez más riqueza, un dinamismo que es muy fuerte y que no tiene límites, siempre aspira a algo más, siempre aspira a que la cuenta bancaria crezca, a invertir más. A veces ya no tiene una sola casa, sino que tiene una en la ciudad, otra en la playa, otra en el extranjero, otra en otra ciudad. No tiene un solo carro, sino tiene varios carros para cada miembro de la familia. No solo tiene carros, tiene yate, más de uno. Llega a tener quizás avioneta. En fin, la persona va enriqueciéndose sin límites, porque esa riqueza no tiene límites. Y curiosamente su temperamento, su modo de ser es afectado. Comienza a ser una persona muy como honrada por los demás. Va creciendo en lo que es la honra. La gente le aplaude, la gente le admira, la gente le celebra. Todo el mundo habla bien de esa persona. Lo empiezan a encumbrar. Y poco a poco esa persona empieza a cambiar de carácter. Se vuelve una persona como más orgullosa, más centrada en sí misma, empieza un poco a creerse los halagos, a creerse una persona muy importante. O sea que la riqueza le va aumentando su honor y su honor se va como internalizando. Deja de ser la persona sencilla, servicial, cercana y amable para convertirse en una persona más distante, más alejada de los demás, más invulnerable, cerrada, y sigue paso a paso creciendo en esa dinámica de honores, y llega un momento en su vida que se asoma al peor de los desastres, el peor pecado capital, que es la soberbia. La soberbia es lo contrario de la humildad, es la persona que se encumbra y llega un momento que se cree como Dios. Uno lo ve en personas que han llegado a ciertos niveles que actúan como si fueran Dios. Se ve en los grandes dictadores, los grandes gobernantes que se han vuelto dictadores. Se ve en los zares de la droga, que se hacen grandes caudillos y disponen de la vida de las personas con toda libertad, como si fueran Dios. Es una manera de ilustrar estos tres pasos. En cambio, el discurso de Jesús va por otro camino. Volvemos a la hojita. Y aparece aquí la segunda bandera, el número 3. Dice así, el discurso de Jesús, la segunda bandera. Desde un campo verde y pacífico, Jesús nos presenta tres valores, tres criterios que son contrarios a los de Satanás, que son la pobreza, el deshonor y la humildad. Estos valores, vividos primeramente por Jesús, nos liberan de las trampas de Satanás y nos permiten vivir en una actitud permanente de amor y servicio a Dios y a los demás. Son constructivos, son creativos, son incluyentes. Nos liberan del egoísmo y nos hacen crecer en el amor. Vamos a mirarlos como hicimos con la primera bandera, mirarlo en personas concretas. Yo puedo, no sé, escoger por ejemplo un santo con nombre y apellido, digamos la Madre Teresa, el Padre Pedro Damián, o sea que son personas bastante conocidas, y ver cómo se dio este proceso en ellos. Voy a escoger al Padre Pedro Damián, que es un sacerdote que se fue a trabajar a la isla de Molokai con los leprosos. ¿Cómo fue la vida de este hombre? Bueno, Pedro Damián se hizo sacerdote, era un hombre sencillo, no tenía posesiones ninguna, pertenecía a una congregación religiosa, tenía los votos de pobreza, castidad y obediencia, y sencillamente era un buen sacerdote, ejercía su trabajo con toda sencillez, no acumulaba riqueza,
no acumulaba prestigio. Un día reciben una invitación del superior y del obispo, que reúnen a un grupo de ellos, unos 10 o 12 sacerdotes de esa congregación, y el obispo le hace una propuesta, y es que la isla de Molokai, que es la isla donde están los leprosos más graves, se han quedado sin sacerdote, no tienen confesor, no tienen misa, la iglesia está vacía, y piden un voluntario para ir a esa isla a servir a los leprosos. Y Pedro Damián, desde que oye la propuesta, se pone de pie, como si fuera un resorte que lo levantó, y se ofrece. Después se levantaron 3 más, pero el primero fue Pedro Damián y él fue enviado a esa isla. O sea que él, en este servicio a Dios y al prójimo, escoge un servicio muy, muy humilde, muy sencillo, ponerse a servir a los leprosos. La lepra en ese momento era una enfermedad contagiosa, no tenía cura, sigue siendo contagiosa, pero ya tiene cura. Y la isla donde él iba era donde estaban los leprosos ya desahuciados, los que no tenían casi salvación. El obispo le dice, cuando llegue no toque a nadie, pero lo primero que él hace es abrazar a los niños, abrazar a los enfermos, o sea que él toca a todo el mundo. Y comienza una etapa en que su vida pierde todo el prestigio y todo el honor, o sea, él prácticamente es un leproso más entre los leprosos. Su vida transcurre en ese lugar, no le dan casi ayuda, él pide por su cuenta, pide ayuda, escribe a periódicos, le escribe a su hermano, que estaba en Inglaterra, y le llega alguna ayuda, pero parte de la ayuda nunca le llega, se quedan en las otras islas con esa ayuda. Y él tiene que vivir una vida de mucha pobreza, de mucha sencillez, mucha humillación. O sea, que entra en un camino de humillación, de no ser nadie, ser un leproso más al servicio de los leprosos. Se entrega completamente, es un hombre que se pone con toda su actividad al servicio de aquellas personas y hace mucho bien. Reconstruye la iglesia, reconstruye los locales donde están los enfermos, consigue camas porque no había camas, muchos enfermos estaban en el suelo, y poco a poco va mejorando el estatus de estas personas. No excluye a nadie, podían ser religiosos o no, podían ser ateos, podían ser comunistas, él no excluye a nadie, él está al servicio de los más pobres. Y a través de ese camino uno siente que este hombre llega a la humildad. Hoy en día él muere de lepra en la isla y es considerado un santo de la Iglesia Católica por esa capacidad de entrega y servicio tan grande que manifestó. Es una manera concreta de una persona que vivió el camino de Jesús. Pueden aplicarlo igual a Madre Teresa con esos mismos pasos. O sea, ella deja una congregación religiosa donde estaba bastante cómoda dando clases de geografía y se va a servir a los más pobres de los pobres por una llamada de Jesús. Y empieza un camino de una pobreza enorme. Ella reúne primero ancianitos, después niños abandonados, va abriendo locales y termina con un servicio mundial, una congregación religiosa que sirve a los más pobres de los pobres. Y es un recorrido parecido, ¿no? De pobreza, de humillaciones y de llegada a la humildad. En la parte de abajo, número 4, ya vimos el gráfico, dice un párrafo que hay al lado, dice: no hay ningún periodo de tu vida, ningún año de tu historia en que Dios no quiera algo de ti. Podrá ser una transformación radical, podrá ser una consolidación en el camino que vas recorriendo, podrá tratarse de énfasis nuevos o de pequeños correctivos. Algo será, es necesario esforzarse para descubrirlo. O sea, Dios siempre nos está haciendo propuestas nuevas. Pasamos a la parte de atrás de la hojita. Ahí aparece el número 5. Ahí aparecen varias preguntas que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los 2 dinamismos, las 2 fuerzas que más pelean dentro de ti? Por ejemplo, un dinamismo puede ser el que nos invita a compartir con los demás. O sea, con facilidad compartimos lo que tenemos, compartimos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra persona, frente a otro dinamismo que es lo contrario, el dinamismo de consumir y mejorar mi estatus social. Es un dinamismo muy egoísta, muy centrado en mí mismo.
La pregunta es, ¿cuál de los dos es más fuerte dentro de ti? Haz una lista de otros dinamismos que descubras en ti mismo. Para esto aquí se te sugiere analizar el funcionamiento, las estructuras, las raíces de estos dinamismos, y se te invita a releer una página que ya recibieron, que la vamos a enviar junto con esta meditación, que es la página de los objetivos vitales o motivaciones, porque ahí uno puede ver dinamismos que están dentro de uno como luchando por salir a flote, ¿no? Relee y reflexiona sobre la lista de dinamismos que aparece en esa página para ver cuáles son los más fuertes en ti y a dónde llevan tu vida. Cuáles son de Jesús y cuáles no son de Jesús, cuáles son del enemigo. La siguiente, si te dejas llevar por los dinamismos que nos vienen de Jesús, ¿hacia dónde va tu vida? Bueno, lo que hizo Pedro Damián, lo que hizo Madre Teresa, se dejaron llevar por los dinamismos de Jesús, de amar, de servir, de no acumular, no preocuparse por la riqueza ni por el poder, sino más bien por el amor y el servicio, la pobreza y la falta de honor. Lo llevaron a la santidad. Hoy son santos. Si te dejas llevar por los dinamismos que no vienen de Jesús, o sea, los que son de Satanás, ¿hacia dónde va tu vida? Y la siguiente, si te dejas llevar por dinamismos propios de Jesús, ¿hacia dónde va tu vida? Vimos en el caso de Madre Teresa y de Padre Pedro Damián, los que usan los dinamismos de Jesús y se dejan llevar por ellos, llegan a la santidad. Los otros se pierden en la vida. Pasamos ya al triple coloquio, el número 6. Este triple coloquio es muy propio de San Ignacio. Son 3 diálogos, el primero con la Virgen María, el segundo con Jesús y el tercero con el Padre, en que pedimos ser recibidos y ser admitidos en la bandera de Jesús. Porque esto no es tanto una decisión cuanto una vocación. Dios me llama a mí, te llama a ti, a ser admitido bajo esa bandera. Y uno tiene que pedirle a Dios, Señor, déjame entrar en tu bandera, yo quiero estar en tu ejército, permíteme estar ahí. Dice San Ignacio, un primer coloquio con Nuestra Señora, la Virgen María, para que ella me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido bajo su bandera, primero en suma pobreza espiritual, y si quiere, en pobreza actual, segundo en pasar oprobios e injurias para imitarle más, y así recitar un Ave María. O sea que se le invita a una conversación con la Virgen María, en que uno le pide a la Virgen María, consígueme de Jesús la gracia de estar bajo su bandera, hazme ese favor. Después un segundo coloquio con Jesús, dice Ignacio, segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance esa gracia del Padre, seguida del alma de Cristo, de la oración del alma de Cristo. O sea que le pido a Jesús que me alcance la gracia de Dios Padre, ya no solo de sí mismo, sino de Dios, que Dios me lleve a estar en la bandera de Jesús. Y tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre, para que Él me lo conceda y decir un Padre Nuestro. Es interesante este coloquio progresivo, primero María, después Jesús, después el Padre. Yo los invito a hacerlo de esta manera. Tienen el coloquio con María, pero le piden a María que venga con ustedes y se presente a Jesús. O sea, María le lleva a Jesús y se queda allí. Y después le piden a Jesús y a María que le lleven al Padre, y así estamos los tres, Jesús, María y yo, delante del Padre, haciendo esta petición. Ignacio ve esto como una gracia, entrar en la bandera de Jesús. Bueno, al final hay un pequeño recuadro y termina la hojita. Esta meditación nos introduce en la etapa de elección. Ella persigue ayudarnos a conocer el camino y el estilo de Cristo, sus criterios de vida, para que nos ayuden a elegir de acuerdo con ellos. Hay otro camino, hay otro estilo, hay otros criterios contrarios a los de Jesús, que son los del maligno. Ambos estilos están en guerra permanente, es la guerra que yo les decía que está dentro de uno y está también en el mundo y dentro de nosotros. Por eso, el seguimiento de Jesús implica una lucha. Cada bando de esta meditación tiene una bandera
un estandarte, dos banderas, dos campos de batalla. Amigos, hasta aquí llega esta propuesta de meditación. Es una meditación como una parábola, ha sido un poquito más larga que las anteriores, pero es para que se pudiera entender bien el dinamismo que hay aquí. Ojalá que la puedan hacer bien. Yo los dejo ahora con Jesús, con el Espíritu Santo, para que puedan hacer personalmente esta meditación como algo propio, que el Espíritu les vaya guiando paso a paso y que puedan meditar esta meditación, caer en la cuenta de cuáles son las dos banderas y pedir ser recibido en la bandera de Jesús. Que el Señor les acompañe, que les dé esta gracia y esta facilidad de orar, que es una meditación muy provechosa. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima meditación. Amén.